No dejaría de ofrecer una cierta exageración el afirmar que el siglo XIX venezolano, a partir de 1830 y luego del definitivo opacamiento del ámbito político del general José Antonio Páez, lo domina la figura del general Antonio Guzmán Blanco, ilustre americano, como gustaba a sus adoradores designarle. Comparten con él el ámbito en donde se mueven las ambiciones caudillistas, dentro de un estilo u otro, figuras relevantes como José Tadeo Monaga, Ezequiel Zamora y Joaquín Crespo. Incluso en el espacio en el cual sobreviven constreñidos pero altivos los repúblicos civilistas, figuran hombres de la alta condición de Cecilio Acosta, de Fermín Toro, de Pedro Gual, de Manuel Felipe Tobar, para tan solo nombrar algunos de los más representativos. Pero sin duda alguna, que la obra de Guzmán como gobernante fue recia y trascendente. O en sí mismo, el federalismo no es sino un esquema constitucional para dividir al poder político. Pero en la circunstancia concreta de aquella Venezuela de 1859, el federalismo es una versión radical de aquellas ideas de 1840. Cuando por primera vez Antonio Leocadio Guzmán las lanza al aire, venía despertando en Venezuela sueños de libertad e igualdad. Al oírlas, el campesino, el peón, el esclavo, sueña, como dice Gil Fortul, el pobre igual al rico, el pobre rico. El federalismo es una fórmula política que ofrece salidas a viejos anhelos de transformación social que tienen décadas de fermentación, pero que no encuentran para formularse ni para pensarse a sí mismos, sino las palabras y las fórmulas políticas que les presta el diario del liberalismo venezolano. Lo poco que había logrado resguardarse de la estructura del Estado propuesto por los promotores de la desmembración de la Gran Colombia en 1829. A partir de aquel 22 de febrero de 1859, es decir, 30 años después,
Fecha del desembarco del general Ezequiel Zamora en la Vega de Coro. Inicio efectivo de la guerra federal. Comienza a desaparecer el proyecto de república que hasta entonces había sido imaginado como factible para ser aplicado a Venezuela. Mientras Zamora, ágil y arriesgado, se lanzaba abiertamente a la pelea, el general Juan Crisóstomo Falcón aguardaba en su exilio de la isla de San Tomás la señal de sus amigos para alzarse. El adelanto de Zamora definió desde aquel primer momento las actitudes que asumirían frente al reto que aceptaban. El primero, Zamora, general del pueblo soberano, ni ofrecía ni daba cuartel. Para él, había finalizado rotundamente el tiempo de los parlamentos y las componendas. Para el otro, Falcón, a quien después de las batallas, al tiempo de los ditirambos, se le hará mariscal, la guerra resultaba una fórmula para hacerse escuchar por los detentadores de un poder que se había hecho sordo y cegato. Falcón siempre estuvo inclinado a los entendimientos y al ahorro de los sacrificios. Más que hombre de pelea, lo era de libros y de reflexiones en el retiro de su casa paraguanera. Al gobierno habían regresado los godos, quienes gobernaban por interpuesta persona, el general Julián Castro. A este lo habían buscado para que les sirviera, no para que actuara por su cuenta. Por eso, al constatar sus devaneos con los liberales, cabecillas de motines y gestores de pronunciamientos a lo largo y ancho del país, le retiraron el apoyo. La figura prócera de don Pedro Gual, el ministro de la confianza absoluta del Libertador, encuadró claramente el programa de los conservadores que tan antibolivarianos se habían mostrado. Ante los alzados que le arrestaban en su casa de gobierno, el general Julián Castro alegaba su condición de presidente legítimo. Estos no le negaban tal condición, pero mientras el pelotón de soldados se aprestaba a detenerle, le respondían: de todas maneras, usted va preso. La anécdota sintetiza lo que realmente significaba la idea de legitimidad en aquel momento. En la opuesta orilla de aquel torrente salido de cauce, nos topamos con el general José Antonio Páez, casi fantasmagórica visión de los tiempos de la independencia. Las intemperancias y las imprudencias de ciertos grupos, de los cuales se mostraban tan contrarios, hombres lúcidos como don Manuel Felipe Tovar, presidente de la República al concluir la interinidad de Gual, habían hecho regresar a Páez de su exilio de Nueva York. La idea era centrar en él aquel poder que tuvo como componedor de los entuertos de la República, detener el curso de la historia, enfrentando a la violencia con violencia.
inadvertido para los ilusos, menospreciado para los soberbios. Referencias que pudieran sintetizar una definición de la característica de los políticos actuantes, va a hacer saltar la chispa generadora del gran incendio que devastará a Venezuela durante 5 largos años. La imagen más constante de aquel gran drama se afinca en la espantosa ruina que deja tras de sí en los campos y en las ciudades, en las poblaciones diezmadas y en la fe quebrantada en una antigua ilusión igualitaria de justicia y de libertad. La guerra larga la apodaron quienes después escribieron sobre ella. Quienes la sufrieron en carne propia le decían la liberal o la amarilla. La verdad fue que no importaban las denominaciones. En el trapiche de la hacienda Coche, propiedad que había sido de la familia de don Fermín Toro, se va a firmar el tratado que pondrá fin a la guerra federal. Lo suscribirán por los liberales Antonio Guzmán Blanco y por los conservadores Pedro José Rojas, favorito del general Páez. El escenario en donde se consumaba aquella guerra estaba infestado de rivalidades, no solo de un bando a otro, sino de un caudillo hacia el otro. Entre las rivalidades que nacieron y crecieron en torno a Zamora y a Falcón, se fue colando la ambición de un joven egresado de la Universidad de Caracas, quien muy pronto olvidó los códigos y buscó en la guerra el camino de su destino como político. Se trataba del joven Antonio Guzmán Blanco. Por herencia aristócrata, va a tomar en sus manos las banderas de justicia social que voceaban los líderes liberales. Lo hará férreamente, pero también falazmente. Muy pronto, dejará de lado la filosofía y los códigos que había leído en la universidad hasta alcanzar la licenciatura por los campamentos de la Guerra Federal. Habilidosamente se convertirá en el hombre de confianza de Falcón y muy joven alcanzará los encumbramientos políticos, los cuales le permitirán iniciar exitosamente su larga y jamás tronchada carrera de peculador. Guzmán Blanco ejercerá sobre Venezuela una autocracia hasta entonces desconocida, la cual se prolongará durante casi todo el último tercio del siglo XIX. Como político, será amoral, pero al mismo tiempo claro en sus conceptos de gestión y en sus visiones como estadista. Ideará un programa para ser cumplido sin pausa, cuyo objetivo tendrá como meta empujar a aquella Venezuela aldeana, acoquinada por las miserias de la guerra, hacia la propuesta renovadora que ofrecía la irrupción de la revolución industrial. Desde la iniciativa de hacer obligatoria la instrucción primaria, idea que le recomienda su ministro de Fomento, don Martín Sanabria, hasta la construcción de ferrocarriles, que se aspiraba vendrían a desplazar las recuas y los caminos polvorientos, hasta llegar a las obras de urbanismo destinadas a cambiar la faz de las adormecidas poblaciones coloniales, apenas mostrando aspiraciones de ciudades republicanas. Su obra como gobernante la vislumbra a través de una sucesión concatenada de etapas sustitutivas, de tendencias inconexas que, hasta entonces, habían caracterizado la gestión de gobernantes y opositores. 3
son los lapsos de sus mandatos, y solo en el último de ellos, la aclamación, van a aparecer los síntomas de su crepúsculo político. En esta casa, o lo que de ella queda como resto, como huella profundamente golpeada por los avatares de la Venezuela del siglo XIX y todo lo que ha corrido del XX hasta hoy, buscará Guzmán una fórmula que de una manera u otra regrese a las manos de los civiles la antigua ilusión republicana que les había prometido y en forma tan rotunda había traicionado. Juan Pablo Rojas Paul resultó el encomendado para tomar el cabo de aquella madeja que se había desilvanado en medio de ambicioncillas caudillescas. Cuando a Rojas Paul le toque entregar la encomienda, escogerá él mismo, gravemente equivocado en sus reales posibilidades de gran elector, a otro civil, el doctor Raimundo Andueza Palacio. Entonces, el último de los grandes caudillos rurales, el general Joaquín Crespo, atisbará en medio de sus zamarrerías el momento oportuno para liquidar, esa vez sí y definitivamente, lo que aún quedaba en pie de la antigua ilusión republicana civilista de 1811. Joaquín Crespo va a cerrar el período de los grandes caudillos rurales del siglo XIX venezolano. En dos oportunidades va a ocupar Crespo la presidencia de la República. La primera, por decisión de Guzmán Blanco, su compadre. La segunda, como consecuencia de un vacío de poder que le resulta imposible llenar al gobierno del presidente Raimundo Andueza Palacio. Crespo se alzará en nombre del legalismo y Andueza Palacio cargará a cuestas el fardo del continuismo. Tan falsa resultaba una como la otra posición. Que el liberalismo amarillo, como a esa corriente política la denominaba Guzmán Blanco, agonizaba. Un fantasma iba a sustituirlo, aprovechándose de sus antiguos resplandores. En esta casa se conspiró y se decidió mucho acerca de todo eso. Y hasta una nueva bandera se inventó, la blanca. A favor y en contra de esta revolución, encontramos dos hombres que por distintos caminos jugarán roles importantes en nuestra historia. Uno, que combatió a favor de la revolución de Crespo, el general José Manuel Hernández, conocido como el Mocho Hernández. El otro,
que combatió a favor de Andueza, Cipriano Castro, conocido como el Cabito. Crespo va a resultar un gobernante inclinado a la concordia, pero eso sí, siempre y cuando nadie se inclinara a interrumpirle sus aspiraciones a afianzarse en el poder. Corrupto, sin sonrojos, se hizo construir casas con aspiraciones a palacios, tal como Santa Inés, memoria de una de sus batallas, y la otra, Miraflores, que no llegó a habitar, pues esa aspiración la tronchó una bala en la Mata Carmelera. Crespo parecía prolongar en medio de sus hábitos, los cuales abrían la memoria hacia sus orígenes humildes, los fastos del guzmancismo. Desde el principio de su gestión, debió hacerle frente a un afirmado deseo de la clase política que aspiraba a lograr una cierta sincerización de la vida republicana. El general José Manuel Hernández, el Mocho, va a personificar un poco, burlando, aquella tan maltratada y traicionada ambición de la civilidad. Curiosamente, aquel grito de guerra de Crespo, el legalismo, va a convertirse en el instrumento que, al recorrer su historia, aflorará como el mayor baldón de su quehacer como gobernante. Tal fue la actitud que asumió, contraria a las instituciones fundamentales que orientan la idea de una estructura de la legalidad. Venezuela se acercaba al siglo XX y su estabilidad política aún no estaba consolidada. Llegando al final de su periodo de gobierno, Joaquín Crespo apoya la candidatura del general Ignacio Andrade. Por su parte, el Mocho Hernández lanza de manera innovadora su candidatura a la presidencia. Crespo aparece, o se le hace aparecer por sus seguidores, como el solo decidor acerca del destino de la República. Sin embargo, los descontentos y las ambiciones existen tanto entre los aspirantes al usufructo del poder como entre aquellos que padecen injusticias y acusan desengaños. Presente, por encima de las frustraciones, hacen escuchar sus voces los estudiantes de la universidad, los empleados del comercio, los albañiles y los carpinteros. Estos últimos, motivados por la presencia aglutinada de uno de ellos, José Manuel Hernández, el Mocho, mote con el cual llega a alcanzar el generalato. En la Mata Carmelera muere Crespo. Allí también pudiera decirse que se esfuma el Mocho. Hace mutis la República de los civiles y casi junto con ella la de los grandes caudillos del siglo XIX. Al finiquitar el siglo XIX, Venezuela está exhausta. La matachina ha diezmado la población
y el desconcierto y las ambiciones han arruinado al extremo el país. Los grandes caudillos han muerto y los caudillejos se han hecho dueños del poder político. Desde las montañas andinas, que tan alejadas se han logrado mantener de la guerra y las destrucciones, van a venir las últimas huestes de guerreros, las cuales impondrán la unidad definitiva del país en el cual aparece el petróleo. En el próximo programa nos asomaremos al siglo XX, aun cuando para entrar definitivamente a él habrá que aguardar la muerte del más connotado de estos últimos guerreros, Juan Vicente Gómez.